estás cansado de la vida, si estás cansado de soñar, sueños que nunca se realizan, abre tus ojos y ve la luz. Rinde hoy, rinde todo a Cristo. Él calma la ansiedad del corazón. Rinde hoy, rinde todo a Cristo. En Él está la vida y el perdón. Si en tu mente estás confuso, si en tu hogar hay disensión, necesita, Cristo la ofrece en su amor. Rinde hoy, rinde todo a Cristo. Él calma la ansiedad del corazón. Rinde todo a Cristo, en Él está la vida y el perdón. Él calma la ansiedad del corazón, en Él está la vida y el perdón. Él calma la ansiedad corazón, si en Él está la vida y el perdón. Primera de Juan, el capítulo 5, verso 4 y 5 nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Bienvenidos a su programa Fe Victoriosa con el pastor Ricardo Escobedo. Una vez más quiero en estos primeros momentos del programa agradecer a Dios primero y luego a cada uno de ustedes, darle las gracias por permitirnos. Cuando digo permitirnos, estamos hablando de mi esposa Diana y de su servidor Ricardo Escobedo, permitirnos llegar a su hogar o permitirnos, usted está viendo este programa. Queremos darle las gracias a Dios también por todos los socios victoriosos, los filipenses. Esos son los hermanos que mes tras mes nos están enviando sus cartas, nos están enviando sus ofrendas, sus diezmos, y cada mes nosotros también estamos mandando una carta, un estudio. Estamos mandando también algo para su vida, ¿verdad? Alguna enseñanza o algo que sea de beneficio a su vida también. Gracias por sus ofrendas, gracias por sus diezmos. Y vamos a estar continuando porque tenemos este tremendo tema que hemos estado desarrollando basado en Apocalipsis, el capítulo 19, el versículo 7, 8 y 9, donde dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Aleluya. Dice que su esposa se ha preparado. Eso está para venir muy pronto. Esto está muy pronto en el futuro y no muy lejano. Esto puede pasar hoy, mañana, pasado mañana, pero usted debe de estar preparado. La Biblia dice que su esposa se ha preparado. Entonces la preparación se hace aquí. La preparación se hace ya, ahora, en este tiempo. No se va a hacer la preparación cuando esta trompeta suene, porque va a ser muy tarde. Pablo dice que la venida del Señor va a ser como un relámpago. Bueno, Cristo Jesús mismo dijo que iba a ser como un relámpago su venida. Él también les advirtió mucho
a nosotros y a sus discípulos y apóstoles cuando Él les dijo, velad y orar porque no sabéis la hora cuando el Hijo del Hombre va a volver. Velad y orar. Entonces, esas cosas el creyente debe de estar haciendo para estar preparado. Cuando dice que su esposa se ha preparado, la Biblia bien claro que enseña, ¿verdad? Esa historia, esa es una alegoría que Cristo Jesús ama a la iglesia, como que dice la Biblia a Efesios 5, capítulo 5, versículo 25, dice, maridos, amar a vuestras mujeres como Cristo Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí mismo para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga, ni cosa semejante. Entonces ya vemos de que Pablo, por el Espíritu Santo, está hablándole a la iglesia, a los efesios y a nosotros, que Cristo Jesús nos ama como un esposo ama a su esposa y debe de amar como Cristo Jesús ama a la iglesia. Estuvimos viendo en el programa anterior, el último programa que estuvimos estudiando, que Cristo Jesús les dijo también a sus discípulos en varios lugares que todo aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Tome su cruz y sígueme. Estuvimos viendo ya esas referencias, esos versículos, ¿verdad? Cristo Jesús también usó una parábola en Mateo 22, los primeros versículos, versículo 1 y 2, donde Cristo Jesús dice la palabra, respondiendo Jesús les dijo unas parábolas, ¿verdad? Y Él dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey, ¿verdad? Que hizo la fiesta de bodas para su hijo. Entonces sabemos que Jesús mismo, dando esta parábola, cuando Él dice, el reino de los cielos es semejante a un rey, pues está hablando de su Padre, está hablando del rey de todo el universo, está hablando de su Padre como rey. Y cuando Él dice que el rey hizo fiestas de bodas para su hijo, pues está hablando de Él mismo, Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Y las bodas, y luego dice que Él invitó a las personas, invitó a los primeros que vinieran, pero no quisieron venir. Eso está refiriéndose al pueblo judío, porque a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, dice Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Ahora vamos a seguir con otros versículos, porque usted y yo debemos saber qué es lo que tenemos que hacer para estar preparados. Porque la preparación se hace aquí, no y ahora. Ahora, cuando digo aquí, estamos hablando de estos momentos aquí en la tierra. La preparación no va a ser allá en el cielo. Solamente los que ya estaban preparados, los que estaban despiertos espiritualmente aquí, ¿verdad? Son los que van a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Eso nos quiere entender de que hay muchos cristianos que no van a ser llevados, muchos cristianos que espiritualmente están durmiendo, espiritualmente están durmiendo. ¿Qué es un cristiano que está durmiendo? Un cristiano que está durmiendo es un cristiano que está permitiendo que haya pecado en su vida. Un cristiano que está permitiendo, sabe que no debe de estar viviendo en adulterio, pero está viviendo en adulterio. Y está luchando con eso, ¿verdad? Y no quiere, pero todavía no ha vencido eso. Ese cristiano está en gran peligro. Si tiene ya el tiempo de ser cristiano, ya debe de estar. Ahora, vamos a seguir hablando de esto, porque esto es muy importante. Cristo Jesús viene por una iglesia que sin mancha y sin arruga. Y estoy hablándole a personas que, ¿verdad? Yo sé que hay mucha gente nueva, que apenas están principiando, son bebés espirituales. Y acuérdese que cuando usted era recién salvo, recién nacido de nuevo, acuérdese el hambre que tenía de la palabra, acuérdese los deseos que usted tenía de estar yendo a la iglesia cada vez que se abrían las puertas, usted quería estar ahí. Bueno, Cristo Jesús le dice a la iglesia, ¿verdad? En Apocalipsis, a una de las iglesias, le dice, has perdido tu primer amor, vuelve a donde estabas. Entonces nuestro primer amor, ¿verdad? Debe de ser como cuando primero fuimos salvos, ese amor que teníamos a la palabra, a escuchar, ir a los servicios, a la iglesia. Muy bien, vamos a continuar porque quiero mostrarles otros versículos que nos va a ayudar y qué es lo que tenemos que hacer para estar preparados. Dice la Biblia, en verdad el tema es, su esposa se ha preparado. Ese es el tema de este estudio, basado en Apocalipsis 19, el versículo 7, 8 y 9, donde dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria,
Porque han llegado las bodas. Esto está para pasar ya muy pronto. Han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha permitido que se vista de lino, limpio y resplandeciente. Y luego dice la palabra, ese lino fino son las acciones justas de los santos. Son las acciones justas de los santos. Ahora vamos a seguir, porque Cristo Jesús dijo que aquel que quiere seguir en pos de Él, si usted y yo vamos a querer estar listos, vamos a tener que obedecer la palabra, vamos a tener que tomar la cruz y seguir a Cristo. ¿Qué significa la cruz? La cruz significa muerte. Cristo Jesús tuvo que su cuerpo físico fue llevado a la cruz. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Él rindió su voluntad. Acuérdese que aquellos que conocen un poquito la palabra, que han tenido tiempo de ser salvos, ¿verdad? Usted sabe que Cristo Jesús, la noche que fue entregado, esa misma noche, Judas no estuvo ahí para cuando Cristo Jesús partió el pan y dijo, tomar, comer, este es mi cuerpo. Judas ya había salido para ir a entregar a Cristo. Él ya había hecho arreglos con los líderes religiosos para entregar a Jesús. Él fue y les preguntó unos días antes, ¿qué me das si yo les entrego a Jesús? Y ellos le dijeron 30 piezas de plata. Entonces él buscó el tiempo para poder entregar a Jesús. La Biblia dice que Jesús, esa noche que fue entregado, después de que cantó el canto, después de la comunión, cantó un canto y luego salieron al jardín del Edén, al jardín de Getsemaní, que era un jardín de olivos, el huerto de olivos, también ya era conocido como Getsemaní. Y ahí Jesús, cayendo en sus rodillas, le dijo a Pedro y a Juan y a Santiago que velaran con él, ¿verdad? Y él siguió su camino. Usted puede encontrar eso en Mateo capítulo 26, ¿verdad? Él fue y cayó en el suelo y empezó a decir, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Aquí estamos viendo a Jesús que estaba rindiendo su voluntad, porque él era hijo de Dios, él tenía su propia voluntad, él tenía sus propios deseos, pero él estaba rindiendo su voluntad a la voluntad del Padre. Él estaba preparándose para ir a la cruz del Calvario, para llevar ese cuerpo que él tenía, el cuerpo humano, de carne, sangre y hueso, llevarlo a la cruz y ser crucificado para que todo el mundo fuera salvo. Ahora, cuando Cristo Jesús usa ese término, todos aquellos que quieren venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Jesús está dejándonos saber que usted y yo vamos a tener que estar dispuestos de hacer un lado nuestros planes que nosotros tenemos, que es nuestros propios anhelos, nuestras propias ambiciones, nuestros propios planes, si no son los planes de Dios, si no los planes, si no es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces tenemos que nosotros crucificar nuestros deseos. Tenemos que sacrificar eso. Y lo que significa la cruz, significa un sacrificio, porque Jesús fue un sacrificio vivo. Ahora, quiero que ustedes escuchen lo que Pablo nos dice en Romanos el capítulo 6 y el versículo 6. Este es el apóstol Pablo que nos habla en Romanos 6 y el versículo 6. Abran sus Biblias ahí. Ahora quiero que ustedes anoten estos versículos. Romanos 6, 6. Anótelos para que usted los vuelva a leer y estudiar y usted esté memorizándolos, leyéndolos, porque usted quiere estar preparado. Usted quiere estar presente cuando dice, y han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Usted quiere ser contado en ese número. Usted quiere ser contado de aquellos que están presentes en las bodas del Cordero. Esto está para pasar muy pronto. Pablo dice en Romanos 6, 6, él dice estas palabras, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ahora el apóstol Pablo está hablando aquí del viejo hombre. ¿Qué es ese viejo hombre? El viejo hombre. Quizás algunas mujeres están pensando que está hablando de su marido. No está hablando del viejo, de su esposo, ¿verdad? Eso es algo que muchos mexicanos por años, ¿verdad? Usan ese término para hablar de sus esposas y sus esposos. Así mis padres también, yo me acuerdo cuando mi padre y mi madre se hablaban y decía, oye viejo, ¿verdad? Y mi papá le contestaba, ¿qué quieres vieja? ¿Verdad? Ellos no estaban hablando que eran ancianitos y que eran viejitos. No, así estaban refiriéndose el uno al otro como esposo y esposa. Pero aquí no está hablando de esposo y esposa. Cuando Pablo dice, sabiendo que nuestro viejo hombre, él está hablando de la carne. Él está hablando de tu carne, tus deseos carnales, tus deseos
pecaminosos, tus deseos que verdaderamente no son deseos de Dios, no son los deseos puros, sino que son los deseos de la pasión, deseos de las cosas del pecado, los deseos de las cosas de este mundo. El apóstol Pablo dice que Pablo dice, sabiendo que este viejo hombre ha sido crucificado juntamente con Cristo. Ahora, eso es lo que Jesús estaba refiriéndose cuando él dijo, todos aquellos que quieren venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Jesús estaba diciendo que tenemos que tomar nuestros deseos carnales, nuestros deseos de la pasión, de las cosas de este mundo, deseos que no son agradables a Dios, ¿verdad? Y crucificar la carne, llevarla a la cruz. Eso no está hablando literalmente de clavarte en la cruz. Eso es un término que tú debes de llevar tu carne. Entonces el apóstol Pablo está diciendo esto en Romanos 6:6. Anótelo porque después vamos a ir también a Romanos 12. Versículo 1 y 2. Pero aquí vamos primero a Romanos 6:6. Dice el apóstol Pablo, sabiendo esto, ahora muchos no saben, pero Dios quiere que usted sepa esto. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Para que ya no sirvamos más al pecado. Entonces Pablo está diciendo esto. Él dice por el Espíritu Santo, él había recibido esta revelación del Espíritu Santo, que cuando Cristo Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario, Dios nos estaba viendo a usted y a mí crucificado en la cruz del Calvario juntamente con él. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús murió en mi lugar. Él murió en tu lugar. Él fue mi sustituto. Él fue tu sustituto. Entonces, cuando Pablo, por eso dice Pablo, que sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, la carne de pecado, fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, cuando tú tomas tu cruz, está hablando de que ese pecado, esos deseos, tú estás resistiendo eso. Y sí lo puedes hacer con la palabra de Dios, pero eso es por la palabra. Ahorita vamos a estar viendo cuáles son las cosas que usted debe de hacer para que tú puedas estar listo, para que tú puedas ser contado, así como dice la palabra, y su esposa se ha preparado. Vamos ahora también, quiero mostrarles esto. Vamos a Gálatas 2:10 y usted va a escuchar al apóstol Pablo mismo hablando él mismo de su carne, de su cuerpo. En Gálatas capítulo 2, el versículo 20, Gálatas 2:20, el apóstol Pablo dice estas palabras. Pongan atención. Este es Pablo hablando a nosotros. Dice Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Ahora, Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y dice, yo estoy juntamente crucificado. Ahora, el apóstol Pablo está usando este término porque él está viéndose como Dios lo ve, crucificado en la cruz del Calvario. Sus deseos, sus pasiones, su carne, el viejo hombre, como dijo también en Romanos el capítulo 6, ¿verdad? El versículo 6. Y aquí él dice que él está crucificado juntamente con él. Ahora, vamos también al capítulo 5 de Gálatas. Y vamos al versículo 16 al 25. Gálatas 5, versículo 16 al 25. El apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, empieza a hablar de andar en el Espíritu. Dice, digo pues, ahora esto es, una vez más, hablando de las cosas que tenemos que hacer. Usted y yo tenemos como creyentes, como santos, como hijos de Dios, tenemos que estar haciendo estas cosas ahora, aquí, ya. No podemos esperar más. Si vamos a querer ser esa esposa que va a estar presente en las bodas del Cordero, que dice, han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, ese es el tiempo de preparación, no mañana, no en el rapto, aquí, ahorita.
Y estas son las cosas que tenemos que estar haciendo. Dice versículo 16, digo pues andad, vivir, es lo que significa vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu. Ahora, ¿cómo podemos andar y vivir en el Espíritu? La palabra de Dios es Espíritu. Cristo Jesús mismo lo dijo en Juan 6:63. Juan 6:63, anótelo. Donde Cristo Jesús le dice a la gente, cuando Él les había dicho, el que no comiere mi carne y viviere mi sangre no tiene vida eterna, no puede. La gente se escandalizó. Ellos no entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Él es la palabra viva. Él es la palabra encarnada. Él es ese cordero que Israel, desde el tiempo que salieron de Egipto, cada año estaban celebrando la Pascua y asaban un cordero y luego se comían la carne. Jesús sabía que Él es el Cordero de Dios. Él sabía que lo que representa ese Cordero de la Pascua. Pablo dice por el Espíritu Santo que Jesucristo es nuestra Pascua. Él es nuestra Pascua. Ahora vemos entonces aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? Que el apóstol Pablo está diciendo que hay que andar en el Espíritu. ¿Cómo vamos a andar en el Espíritu? Hay personas que creen que andar en el Espíritu es con pelo largo, no se van a cortar el pelo, mangas largas, ¿verdad? Cuello largo, vestidos bien largos, pero una lengüota bien larga también. Eso no es andar en el Espíritu. Yo sé que personas piensan que la manera como se viste, sí es importante, uno como cristiano debe de vestirse modestamente, no me malentienda, pero es mucho más que eso. Cuando dice andar en el Espíritu, lo que está diciendo Pablo por el Espíritu Santo es que debemos de andar de acuerdo a la palabra. Tenemos que andar lo que la palabra de Dios nos dice. Ahorita vamos a explicar un poquito más de eso. Dice, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, si ustedes van a ser guiados por el Espíritu Santo, miren, el Espíritu Santo siempre va a usar la palabra de Dios para guiarnos. Pero si tú no tienes la palabra de Dios en tu corazón, porque no la estás oyendo, no la estás poniendo delante de tus ojos, no la estás confesando, ¿qué es lo que el Espíritu Santo va a usar en tu vida para poder guiarte, para poder hablarte? Si Él nos guía por su palabra, Él nos guía por la palabra de Dios. Entonces tú como creyente es de suma importancia de que tú medites en la palabra. Diariamente ve a la palabra, lee la palabra de Dios, especialmente el Nuevo Testamento y mucho más especial las epístolas del apóstol Pablo a la iglesia. Y aquí estamos en una de esas epístolas que Pablo le escribía a los Gálatas, a la iglesia. Y él nos dice, porque los deseos de la carne son en contra de los deseos del Espíritu, y los del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Ahora escucha bien, estas son las obras de la carne, y estas son las cosas que debemos estar crucificando, porque es lo que está hablando, llevar la cruz, llevar tu cruz y crucifícala. Donde dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Fíjate lo que dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Una vez más, se está usando ese término de crucificar la carne. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Bueno, termino este tema diciéndole esto. Para poder estar listo para esas bodas del Cordero y estar presente, vamos a tener que
crucificar nuestra carne. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Vamos a tener que rendir nuestra voluntad a la voluntad de Cristo, a la voluntad de su palabra. Hay que, fíjate, el espíritu es nacido de nuevo, el alma es renovada por la palabra de Dios y la carne es crucificada. Es lo que tenemos que hacer. Y ahora quiero hacer una oración con aquellos que necesitan abrir sus corazones a Jesús. Tú quieres estar listo también y tú puedes estar listo también. Haz esta oración conmigo, ahí donde estás. Dios, en este día he oído tu palabra. Creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día resucitó de los muertos para dar mi vida eterna. Y en este día de hoy, voluntariamente y con todo mi corazón, yo confieso a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy, de acuerdo a tu palabra, he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Te felicito y hasta la próxima vez. Se despide de ustedes Pastor Ricardo Escobedo con el programa Fe Victoriosa. Bendecidos. Un redimido y soy